Askurukipan taknitaki. Askurukipan waliki. Kallantanyani, ¿ya? Yatichiri. Asquirukipan yatichiri. Askurukipan. Kallantanyani, ¿ya? A ver, teníamos ejemplos, ¿no? Tenían que escribir sus oraciones. ¿Quién quiere empezar? ¿Es Caltañani? Hanual, pampachani tantao, avisa kuris, no. Nada, a ver, uyar, ayani. ¿Ya? ¿Yaranim? 5 oraciones con la estructura sustantivo, objeto, verbo. Upaj, radio, hischukiski. Ese radio es radio, siempre sería radio. ¿Ya? Ya. 2. Mamamaj, choque, apaski. 3. Hilatajaj, marcar usari. 4. Uliacajaj, suma isimuni. 5. Naperizari. Eso sería de la estructura sustantivo, objeto, verbo. Ahora, 5 oraciones con la estructura sustantivo, objeto indirecto, objeto directo, verbo. 1. Kuyakajaj, wawapataki, miski, alaski. Nayaj, wawajataki, uta, alta. 3. Tatajaj, chumpi, kawallutaki, uma, apaski. 4. Kuyakajaj, avichapataki, ankupankara, alaski. 5. Hilatajaj, chiara, chiara, kuchiparu, mancalibaski. Eso sería ahora. Ahora, oraciones con estructura sustantivo y circunstancial y objeto directo más verbo. A ver, pampacha que intentado con una canvalino, tanto, ¿no? 1. Kuyakajaj, punu marcaru, isinaka api. 2. Hilatajaj, utaparu, choque apaski. 3. Wawajaj, punu marcaru, yatequirizari. 4. Tatajaj, Juliaca, marcana, utaluri. 5. Mamajaj, wasuro, choque, llamayurizari. Ukchakispao, yatichiri. Waliki pone ujilata Néstor, waliki o takpacha waliki, waliaski ujilata, ¿ya? Ya, paisuma, yatichiri. Ya caste, ¿quitis? Ya. A ver, Ullarani Mary. Yatichiri. La primera es con sujeto, objeto y verbo. Nayaj, ma, anu, ma, anu, hamokta. Yo dibujo un... 2. Kuyakajaj, kuchi, liwaski. Ya. 3. Mamalajaj, iwija, awatiski. 4. Achakoj, kisu, mankanti. 5. Walpajaj, kauna, uchi. Ahora con sujeto, objeto indirecto más verbo. Tatajaj, chusu, asnuparu,
ch'uqña alja liwaski. 2. Awichajaj sulka alchiparu poqota tunasa manqayaski. 3. Hilatajaj hila yoqallaparu suma pikuta alarapi. 4. Uka warmiq chiyar ñik'utaparu ch'umpi samimpi samichasi. 5. Mamajaj lap'an phisiparu qolla lap'anpi qollaski. Ahora, sujeto circunstancial más objeto directo más verbo. Uka tawaqo torat marcaru punch'awi kiswari sari. 2. Hakanakaj qota qawayu chawlla katuski. 3. Tatajaj punu marca choque aliri sari. 4. Kullakajaj Arequipa marcaru cañasku aljaski. 5. Hupaj hospital laka qolliri irpaski. Ukaki uyatichiri. Ya, Walikiu, tal vez alguna que otra palabra conjugar muy bien, ¿no? Por ejemplo, el último, ¿no? Jupaj, hospitalaro, laca, siriwa, irpaski, así, ¿no? Pues nada más, pero está muy bien la estructura, ¿ya? Ya, ya. Yo Ya, Caspi. Chiri, Ya, Naya, María. Ullarani, em, María. el primero con sujeto, objeto, verbo, dice Naya, Yapuchiri, Sarta, Wawaja, Utana, Hachiri, Tioja, Panca, Ullaski, Upaja, Utaluri, Primaja, Isinaka, Aljiri. Con sujeto, objeto indirecto, objeto directo y verbo. Nayaj, semil papa yapuchiri sara, upa kaya isinaka aljiriwa. Jupanaka platuna aicha mankapje. Tioja kayana panka ullaski. Nayaj semil papa chura. Con sujeto, con complemento circunstancial, objeto directo y verbo. Kilaja, Argentin marca Uta Luraski. Upaj, Utaparu, pintura apaski. Tioja, Coroico, marcana, pancanaka, churitu. Upaja, Estados Unidos marca Isinaka apaski. Wawaja, Utaru, lapisanaka, irpi. Walikiu. Gracias. Walikiu, Culiacán. Ya, Caspi. ¿Qué tipis? Naya yatichiri. A ver, Ullarani. Con sujeto, objeto y verbo. Dice tiulaja, utaja, mankakiwa. Awichu uwijanaka, awatiskiwa. Kullakaja, isi hariskiwa. Nayaj, Nayaj paya, payawis, pichatwa. Hilaja, utapana y kiskiwa. Y con sujeto, objeto indirecto y verbo, no, solo uno nomás dice yatichiri. Dice yukaja, talga panca, y piña churaskiwa. Y sujeto, complemento circunstancial, objeto directo y verbo, dice ipasirija, irnak, chukampi, saraskiwa.
Naya, hatuna, aychampi, ch'uñumpi, alaña hawa. Taykaja, wapuna, tungo, apaniri. Naya, yatiña, utana, arupirwampi, yatikswa. Tataja, la paswa, cañascumpi, saraskiwa. ¿Ya? Ucuaquit. Es todo, ¿verdad? Sí, sí, teacher. Walequio, tal vez alguna cosa habría que mejorar el tema de redacción, pero está muy bien, ¿ya? Ya, cara, kitisa, Ya. shaha, Naya Y ya, ya teacher. Chiri, ya, kitisa, Brígida, Sí, ya teacher. ya, No está completa mis oraciones, pero he hecho, no he podido de entrar a la anterior clase y este lunes entré muy tarde, pero lo he hecho incompleto. ya, Eh, dale, ya, la primera es ma, Nayag Utan Mankastua. La segunda, Anuruja Utan Ikiski Tatajaj Puku Ernake Kuyakajaj Isi Luraski Mamajaj Alir Sari. El otro, Kuyakajaj Manka Anuru Hanku Platur Liwaski Nayajaj Utaru Sarta Kamaru Ikin Munastua. Hilatajaj Aicha Apani Mankataki Impu Mankastu. El último, Nayaj Alto Marcatat Isi Algir Sartua. Hilajaj Colegiuru Sadan Kelkan Muni. Hasta ahí hice la Siri, no sé si estará bien. ya, Walequis que Ukakama, ya, chapus kitisa, ya, acá, Naya ya teacher, ya, Uyaranim Lidia, pero a 3 nomás he hecho, Kunata, porque no podía. Naya, Guayaque Payaskta, ya, Hilaja, Ekut Anatirsari, ya, luego Chachaja, Huila Cañascu Jariski. ya, Ahora el otro es Mamaja, Sulka Kuyacaparu, Miskit Antachuri, ya, Chaja, Wawaparu, Yatecañ Uta, Irpaski, ya, Nayaj, Chogña Anujar, Walpa Aichechurta. ¿Está bien? ya, sí, En el último estructura, Nayaj, Hichuru, Irnakta, Unkamaraki, Karuru, Irnakaska. Nayaj, Karuru, Alwat, Chukiau Sara, ya, Tataja, Patun Kamara, Alaj Pachur Sarje. ¿Está bien? ya, Eso es todo, ya. Tiri. ya, ¿qué tiempis? ya Chiri, Sí, Naya. ya, Uyaranim, Yo también, licenciado, he hecho algunos ejemplos. No sé si puedo participar también. claro, dale, A ver, licenciado, me va a corregir si estoy mal, ¿ya? A ver, aquí, por ejemplo, el del primero de sujeto, objeto y verbo es Wakajaj Siguada Mankaski. Otro, Mamamaj Ant Alaski. ya, Otro, Nayak
chauya mancasctua. El Ya. cuarto sería Humak isit axuskta. Y el quinto sería Jupag milk umaski. El otro ejemplo de sujeto, objeto directo y verbo sería igual, a ver. Hilamaj warmi paru ma chumpa waktaski. El segundo sería Tatajaj mamá pataki ma puyir alaski. Tercer ejemplo Ujú. sería Tatamaj uija paru manca apaski. El cuarto ejemplo sería Mamamaj karwa paru awatin apaski. El quinto ejemplo sería Mamajaj hilata pataki manca payaski. Y el último, que tal vez es sujeto, complemento circunstancial, objeto directo y verbo. Sería tal vez, el uno sería Tatamaj Chavirin Zapa Kamaski. El segundo ejemplo sería tal vez Hilamaj Kanchan Pilut Anataski. Tercer ejemplo sería Mamajaj Karanavir Wali Hiwaki Saraski. El cuarto sería Nayaja Hichuru Choque Apan Sarasktua. Y el quinto sería Hilataja Karuru Utaparu Sarani, perdón. Listo, licenciado. Eso he podido hacer. No sé si estará bien o estaría tal vez mal. ¿Alguna observación, ya Tichiri? Walikiu Gilata, está muy bien. ¿Ya? Walikiu. Ya, Paisum. ¿Ya Castim? ¿Quién más? Naya Yatichiri. ¿Ya? Uyarani. Sujeto más objeto directo más verbo. Pisijak. Jawiru Anatsta. Jupak Lurayawi Irnakasta. Hiwasak Irnakawi Lurasta. Jupanakaj Yumpi Tak Sakta. En el segundo sujeto más objeto directo, objeto indirecto más objeto directo más verbo es Ipalahak, Yokapak, Panka y Harayaski. Sulkiri Hilahak, Mamaharu, Ma Puku. Esto realicé con el tercero Yatichiri sujeto más complemento circunstancial más objeto directo más verbo. Jupak, Hichuru, Manka, Payaski. Nayak, Wasuru, Utamak, Anataski. Eso realicé Yatichiri. A ver, hay algunos que hay que conjugar. A ver, el último léelo bien. Nayak, Wasuru, Utamak, Anataski. Yo ayer jugué en tu casa, ¿sí? Yatichiri. Hay que conjugar. No está bien conjugado. Está bien los elementos, pero no está conjugado bien. ¿Ya? Nayah, Wasuroj, Utama, Anataski. Anataski, ¿no ve? Sí, Yatichiri. Anataski, ¿qué significa? Es en tercera persona. ¿Recuerdas Ah, las terminaciones? En sí. primera persona es ta, ¿no ve? Segunda persona ta. Tercera persona en i o en u. Entonces te falta conjugar verbos, ¿ya? Ahora, algunos ejemplos igual anotados, iba así. Ya, pero está bien la estructura, pero no está bien conjugado, ¿ya? Ya. ¿Sí? ¿Ya, Cam? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué te empieza?
¿Alguien más ha hecho? Profe, ¿Qué te empieza a ver, Ullaran Epham? profe, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Yo, Ya, ya era muy bien. ya, el S-O-B, Nayaj, Auxil, Hanchaskta, Upaj, Kal, Unyaski, Ilamaj, Kal, Kutaski, Nanakaj, Tanta, Lorasipta, Ya, Panipaj, Uma, Chacantasiki. Ya, segundo ejercicio. Achachilajaj, Huanco, Puturu, Iska, Kala, Winanti. Nayaj, Hacha, Uibajaru, Huaña, Hichu, Marcantaskta. Juanaj, Chaka, Asnuru, Chojña, Lapi, Churaski. Mamajaj, Awil, Uijaru, Han Kotaura, Yawiraski. Nayaj, Kaka, Pisiru, Taya, Utaru, Ikiaskta. Y la tercera, Taikajaj, Takna, Marcana, Isi, Aljaski. Takinakaj, Akinakaj, Hacha, Utaru, Takini, Mantasipki. Upaj, Kota, Lakan, Chaulia, Katuski. Yatichirij, Yutu, Viriona, Aymara, Yatichaski. Eso sería todo. ok, Olikio, en Beach. ¿Alguien más? ¿Alguien? Ya, Walik. Hay algunos que no han hecho su tarea. Ya, Chacuch. Ya, muy bien. Entonces, la mayoría lo ha hecho bien, solamente el tema de conjugaciones. Y eso hemos visto en la primera parte del curso, ¿no ve? Hemos conjugado en diferentes tiempos. Eso van a tener bien claro. Ya no se tiene que olvidar nada. Ya. Ahora vamos a seguir aprendiendo con tema de lo que son las oraciones. Ahora vamos a ver la oración que tiene la siguiente estructura, ¿ya? Con doble complemento circunstancial y con objeto directo e indirecto, ¿no? ¿Cómo sería? Ven la pizarra, ¿no ven? Está oscura en partes, teacher. Sí. Ahora, Está normal, Sí, ya. igual. está normal, ¿ve? Sí. Ya. Entonces va a ser sujeto más complemento circunstancial, más complemento circunstancial, más, en este caso va a ser objeto indirecto, objeto indirecto más objeto directo más verbo, ¿ya? Ahí está. Esta va a ser nuestra estructura ahora, ¿ya? ¿Logran ver lo que he escrito? Un haptotim.
¿Qué dice ahí, Listo. teacher? Ya. Entonces voy a escribir un ejemplo, a ver qué podría ser. Hilajaj, polluna, no, polluna, mamá jampiu, vamos a saber. Mahampiu. Huacaro. Siwara. Liwasip. Liwasipki. Hilajaj, Polluna, Mama Jampiu, Huacaro, Siwara, Liwasipki. Ya está. ¿Podría ser en pasado? Lihuascana. Sí, también. ¿Ya? Ahí está el sujeto. Polluna, complemento circunstancial. Mama Jampi, complemento circunstancial. Huacaro, objeto indirecto. Siwara, objeto directo. Y Liwaski, el verbo conjugado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está muy así? Sí, ya teacher, pero A la ver, oración va a ser larga. claro, la Maya, oración es un poco más larga, ¿no? ejemplo, lurax nos de teacher, ejemplo, de lurax jalse. Ya, maunanchawimpi, ya, a ver. En A castellano, ¿qué querría decir, profe? ver, ¿quién puede traducir? Yo ya teacher, Ya, mi hermano, ay, columna, no sé muy bien qué es. El cerro. Mi hermano en el cerro con mi mamá a la vaca cebada le están dando. ya, eso sería una traducción literal, ¿no? Pero ya recuerden, en Aymara no se hace traducción literal, ¿no ve? O en cualquier idioma, ¿no ve? Hay que agarrar toda la oración, ¿no ve? Entonces, más o menos, ¿cómo sería? Mi hermano y mi mamá en el cerro están dando cebada a las vacas, ¿no ve? Hanatan ella. ¿Se le traduce directamente? Claro, hay que traducir Ah, o hay que interpretar toda la oración, no hay que traducir palabra por palabra. Si traducen palabra por palabra, no se entiende. A ver, traduzcan. No es la misma estructura en castellano que en aymara, ¿no ve? Primero para empezar, ¿no ve? ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya, Sí, otro sí. ejemplo. Y ustedes van a escribir. Ya, a ver. Juano, ¿ja? Juan, ¿no? De Juanes, ¿ya? ¿No? Nombre propio, ¿ya? Por eso está así con choque de vocales, ¿ya? Juano, ¿ja? Hatuna, Puchapampiu, Puchapampiu, Mama Pataki, ay, caray. Juano, ¿ja? Hatuna, Puchapampiu, Mama Pataki, Isi Alaski. Ya.
Juan es el sujeto, ¿sí? Katuna, katu en el mercado, complemento. Chapampiu con su hija, complemento. Mama pataki, objeto indirecto. Isi, objeto directo. Alaski, el verbo. ¿Queda claro? Hanat Tanich. ¿Ya? A ver, Jumanak Mait Keltapam, unito escriban. Takini. Ya, ¿qué te uliaran en Muni? ¿Alguien terminó? A ver, Naya, Ya. Hanao, vamos a arreglar. Kullakaja, unu marcaru, yokapampiu, utaluridisari. Ya. Kullakaja sería sujeto. Unu marcaru, complemento. Y yokapampiu, circunstancial. Uta, objeto indirecto. Luridi es objeto directo. Sari, verbo. Así le he puesto. ¿Está bien? Ya, Walekio. Ya. ¿Está bien? Ya, Casting. Yo yatichiri. Ya, Ullaranim. Hilaja Culiacahampi, Argentina marca y Sinaca Chukupje. Ya. Amayam Chabri. Su a ver. Hilaja Culiacahampi, Argentina marca y Sinaca Chukupje. Ya te falta un objeto, ¿no? Y no Un está objeto. conjugado. Claro. A ver, te Entonces voy a sería aquí. escribir textual lo que me estás diciendo, ¿no ve? Está diciendo Hilaja, ¿no ve? Hilaja, Culiacahampi. Culiacahampi, Argentina. Argentina marca Y Sinaca, y Sinaca Chukupje. y Sinacaj, Con X. Chukupje. Ya. Y ahorita vamos a primero corregiremos. Hilajaj, Culiacahampi, Argentina, Marcana, ¿no ve? Y Sinaca, sin la X, y Sinaca, Chukupje. Ya, hasta ahí estaría bien, pero le falta, como te decía, un objeto, ¿no ve? Entonces, ¿Tendría que ser una prenda?
una chompa, Ah, o una ya, polera, ya. Esto es polera, sujeto. ajá, Esto es complemento circunstancial. Complemento circunstancial, ¿no? Legítima, todo esto sería complemento circunstancial. Y sin acá es objeto directo. Ocupé verbo. Te falta el objeto indirecto, ¿eh? ah, objeto indirecto. Sí. Entonces sería una prenda, Ah, ya, vestidos, digamos, ya, o poleras, ya, pero introduce. calzones, medias. Tienes que introducir. Aquí ¿Ya? antes de Isinaca tengo que poner, ¿no? Depende ahora, ¿qué quieres decir? Digamos, quiero decir polera, camisa, pantalón, vestido. Ya, pero todo eso es ropa, ¿no? Ujú, por eso es Tú tienes que Isinaca. estructurar. Pues no puedes repetir, pues. No puedes decir, por ejemplo, en castellano, poleras, poleras, pantalones, ropas. ¿Está bien? No, Ah, entonces, de la misma forma en Aymara. Así me quieres decir ahorita. entonces sería polera, polera easy. ¿Está bien? Igual, en la misma, En la misma pantalón, está. ropa, ¿no? Ah, ¿y cómo sería, profe? Piensa, piensa, y acá. Yo ya, Mientras, Chiri, a ver, ¿qué te dice? Ay, no. yo, Chiri, Ya la animo. no sé si está bien. Culiacaja, Utana, Tatahampi, Sarañataki, Alir Sarki, no sé si está bien. Creo que he aumentado doble. A ver, uno más. Culiacaja, Utana, Tatahampi, Saraña- Sarañataki, Ilir Sarabji. ¿O está bien? No. No. Verbo y estás conjugando y te faltan los dos objetos indirecto y directo. Naya yatichiri. A ver, Ipasiri. Ipasirija yatiña utana. Hilapampiu tatapataki sarapjanwa. No sé si está igual te bien. falta un objeto. Un objeto. Ahora, por ejemplo, no, está mal conjugado el verbo. Me está diciendo Ipasirija, mi sobrino, en la escuela con su papá, creo que es, ¿no? Hila, Ah, con su hilapampiu hermano, tatapataki. para su papá. Ah, ya, ya. Han ido así, ¿no? Pero ya me está Sí. diciendo mi sobrino en la escuela, ¿no? Entonces no puede decir han ido, ¿no? Ajá. Entonces ya está, entonces el verbo está conjugado mal igual. Ah, ya, cierto. ¿Cómo sería Y yatichiri? te falta un objeto. Con uno nomás estás trabajando. Ujú. Ah, ya, ya. Ya, Yatichiri Naya. a ver, Mary, Culiacajaj, Yapuna, Yoqallapampi, Raucañampi, Choque, Llamuyaski. ¿qué es Raucaña? Raucaña es una herramienta Ah, de ya, trabajo para escarbar papas, ¿sí? ya, ahí estaría bien. ¿Sí? Ya, Ya. ya casté. Naya yatichiri. A ver, Uyarani. No sé si está bien. Naya wasuru haipo utahan puchajataki isinaka haris tua. ¿Estará bien? Ya no está conjugado bien el verbo y la estructura, ¿Mm? no está siguiendo la estructura y no se te va a entender. ¿Ya casté? Paisuma yatichiri. ¿Quién más? Yatichiri, objeto indirecto, ¿a qué cosa se le puede decir?
aquel objeto al que no estamos dirigiendo exactamente. ¿Y cómo digo Yatichiri a la escuela? Escuela es un lugar, es complemento. Ujú. Pero digo, ¿a la escuela están yendo? ¿O solo pongo Yatiña Uta nomás? Yatiña utaru, ¿no? Ah, Ah, Uta. ¿no? Ajá. Ah, ya, Yatichiri, gracias. A ver, ¿qué te empieza? Tichiri Naya, A ver, Amalia. Yatichiri, Ya, Nayaka, no sé si está bien, Yatichiri. Tatahampi, Mamahampi, Utluririwa, Marcajaru, Sarapfe. ya, tatahampi, mamahampi. Ya, ambos ya serían sujeto, ¿no? Tatahampi, mamahampi, utluriwi. Utluririwa, Ya, Sarapfe. ya, pero no está siguiendo la estructura, ¿no? No estoy siguiendo. Al Marcajaru. final tiene que ser verbo, porque ya estás conjugando el verbo, ¿no? Entonces, Marca, Tatahampi, Mamahampi, Marcajaru, Utluririwa, Sarapfe. ya, ahí está mejor. Ya. Recuerden siempre lo último es el verbo. El verbo no puede estar Ah, antes. ¿Ya? Entonces ya, identifica cuál es el verbo. ¿Ya? ya. Está bien, gracias, Yatichiri. ¿Vale? ¿Qué te empieza? Ahora, Los yo que ya, dice, a ver, yo ya Brígida. tengo corregido. ¿Ya? ¿Sí está bien? Bien. Culiacaja, Utana, Tatahampi, Puchataki, Alir, Sarapje. A ver, uno más. Culiacaja, Utana, Tatahampi, Puchataki, Alir, Sarapje. Ya. Pero no se entiende tu oración. Me está diciendo, mi hermana y mi papá en la casa están yendo a comprar. ¿Cómo es eso? Sí. No se entiende. Es muy larga la oración, Yatichiri. Arreglen, arreglen. ¿Qué te dice acá? ¿Nadie más? ¿Qué parte no se entiende aquí? ¿Por qué no están pudiendo algunos? Ahora sí hice otro. A No ver, sé si- A ver, dice, Wawaha, tío Hampi, Coroico Marca, Huila, Pancara, Apache. igual te falta. Huila Pancar es uno nomás, ¿no ve? ¿Por qué? Si rojo es también un sustantivo. Pero refiere al mismo, es un adjetivo que refiere a la flor, no es independiente. ¿Qué tendría que decir aquí a Tichiri? Porque ya es la segunda y estoy en lo mismo. Ya, pero te falta un objeto indirecto. No, ya estoy perdido. Es como si me estuvieras diciendo choña siwara, choña es un adjetivo, pero te falta esto, el objeto indirecto. A todos nos falta, Yatichiri. Ya van a Yo practicar también las no puedo, conjugaciones. Yatichiri. Pero ¿qué no pueden? Tienen que preguntar, ¿no ven? Y Es aquí que es mucha redundancia la Tichiri. O sea, parece es muy redundante estar especificando, digamos, así todos los detalles. ya, Y es pero en es esa así la redundancia Aymara. que ya no hay más términos, digamos, A ver, ¿qué que quieres a decir mí en me castellano? A ver, yo te lo voy a escribir aquí. ¿Qué quieres decir en yo castellano? quiero decir que mi hijo y mi tío están llevando flores rojas a Coroico, Ya, pero esa es la oración simple. perdón, Esa es la oración pero eso es simple. lo que yo le he dictado. Y No, el por otro eso. que le puse
Ya, pero tu Eh, ejemplo está bien, pero para el anterior ejemplo, ¿no ve? Cuando hemos dicho esta estructura, mm, sujeto más complemento circunstancial, puede ser igual más complemento circunstancial más objeto directo más verbo. Esto me está diciendo. Para esto está bien, tu por oración eso, está bien. estoy en lo mismo en los dos, pues, Yatichiri. En los dos me falta el famoso objeto indirecto. Por He eso. hecho yo dos ejemplos, pero estoy más que confundido. No, pues para este ejemplo, para este caso, está bien tu ejemplo. Pero ahora lo que estoy pidiendo es con un objeto indirecto más. Correcto, ese es el que ya no puedo, Ya, entonces ¿cómo es se cuestión de dice? práctica, ¿no ven? Y yo quisiera, Yatichiri, lo he escrito ¿cómo se llama? Hace rato estaba allí mi ejemplo. Yo quisiera que me aclare allí, si se puede, por favor. A ver, ¿qué cosa te voy a aclarar? A ver, pregúntame. Donde hemos puesto Gilaja, Argentina, marca, Gilaja, Cuyacajampi, Argentina, marca, y Sinaca, Cuje. ¿Cuál ahí sería el objeto? Porque usted me ha Exactamente. dicho, no, no es ropa, no es polera, no es Hilajaj, lo mismo. hilajaj, está sujeto. Ajá, solo falta el Cuyacajampe, objeto complemento. indirecto. ¿No ve? Sí, igual Ajá, estás faltaba, exactamente en esto. pero ahora ya, Tichir, ¿cuál sería allí el objeto indirecto? O sea, ¿cómo le añadiría? ¿Cuál es la palabra? Pero Porque depende si de la ropa no estructura. es, ajá, Pero aquí ya, está, pues, ropa. Le puede, sí, pero falta el objeto indirecto. Usted me ha Claro. dicho que falta ahí. en esa oración usted lo puede poner a ver el objeto indirecto para saber eh, qué es, digamos, lo que le faltaba. A ver, ¿qué podrías decir? Eso. Em, a ver, vamos a buscar un objeto, porque Sinaka es general, ya engloba todo, entonces ya no hay necesidad de decir poleras, pantalones, nada de especificar. Y Color también. hacha no se puede poner. Hacha, pero eso es un adjetivo que va a la ropa, ¿no ve? Es como decir choña siwara, huila pankara, ¿no ve? Entonces, básicamente sigue siendo el mismo, ¿no ve? Si se notan aquí en el ejemplo, si Entonces notan, sería otro objeto ya, directo. pero claro, tiene que ser otro. No puede decir las ropas en la maleta, tal vez. ¿O no? A ver, Jilajá, Culiacajampe, Argentina, Marcana. Ropas en la maleta. Maleta. Bulto, epi. No sé, a ver, voy a poner otro ya. Entonces está mal. Am, Aquí voy a poner Jilajá, Culiacajampe, Argentina, Marcana, Aljaña Taquiwa, Kiwa, Isi, Chucupe. Ahí está. Ay, ay, ay. Entonces, Aljaña Taqui, para Aljañata. vender, ¿no ve? Como sustantivo. Esto sería objeto indirecto. Ujú. Para Isi puede ser, pues, objeto directo. Ahora, chucuña es el verbo, ¿no ve? Verbo. Ahora aquí si quieres aumentas el adjetivo, ¿no? Aljañatakiwa, huila y sinaka, chukupre, ¿no? Sigue Ajá. siendo objeto directo, ¿no ve? No modifica, los adjetivos no son objetos, ¿ya? Ay, ay, ay. Ya, más claro, ya, Tichiri. Gracias. ¿Ya? ¿Y Yatichiri, acá? ¿Sí? realicé una oración. ¿Le puedo decir, por favor? A ver. Hilahak, Kotuna y Pasiri Hampiu, Chaywanakaru, Manka, Liwasipki. ¿Ya? ¿Está bien? Paisuma Yatichiri. Oliquio. ¿Ya, Casting? Ya. Para la siguiente clase, igual 5 ejemplos, ¿ya? De esto. Con eso ya vamos a terminar. Ahí nos falta una pequeña variante más, ¿ya? 5 ejemplos para el día sábado. A Y con romper eso la cabeza. terminamos.
¿Ya? Walik. Ya te tiene una pregunta, perdón, Sí. nos tenía que pasar, creo, un texto de sufijos. Les voy a pasar. Por Estoy favor, armando. ¿Ya? Estoy gracias. armando. Walik. Hikisinkam. Gracias, Yatichiri. Gracias. Hikisinkama. Bye, Suma, Bye. ya te escribí, Hikisinkama.